nervioso, sinceramente. Pero también sé que siento hoy, no sé, me siento nervioso por un lado, pero también como emocionado de poder compartir esta palabra con ustedes. Sé que es un privilegio estar aquí con ustedes y me gustaría hacer una breve oración. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu palabra, gracias por tu guía, Señor. Te damos gracias porque tú no nos dejas solos en medio de este mundo lleno de oscuridad, Señor, de circunstancias difíciles. Tú nos llenas de tu fortaleza. Sobre todo nos das de tu luz, nos marcas un camino, Señor, y una dirección. Gracias, Padre, porque hay tantas personas en el mundo que no tienen dirección, Señor. Y tú nos das una dirección tan clara a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de... Tenía dos palabras en el corazón, dos palabras que seguramente hemos estado escuchando mucho en estos días. Y son la palabra construcción y reconstrucción. ¿Sí? Son palabras que seguramente desde el 24 para acá hemos escuchado muchísimo. Y me gustaría hablarles un poco acerca de lo que fue. Bueno, esta semana estuve como con esas palabras en el corazón y estuve como investigando en la Biblia qué hablaba el Señor acerca de esto, qué hablaba el Señor acerca de la construcción y qué hablaba el Señor acerca de la reconstrucción. Y comenzamos en el Génesis, donde Dios estaba con el hombre, vivía con el hombre, tenía una relación cercana con él, una relación como la que podemos tener con un papá, con un hermano. Era una relación muy cercana. Pero la Biblia nos dice que el pecado nos separó. Y con el tiempo, Dios eligió entre todas las naciones un pueblo. Vio a Abraham, a Isaac su hijo, a Jacob, y eligió un pueblo para sí. Pero, ¿qué significa que Dios tenga un pueblo elegido? Significa que este pueblo tenía el propósito de servir como un puente. A veces solo vemos la palabra y decimos, bueno, es el pueblo de Israel, es el pueblo escogido por Dios. Pero ¿qué significa eso? ¿Por qué Dios escogió un pueblo? ¿Cuál es la tarea de ese pueblo? Y el pueblo escogido iba a vivir de tal forma, que la presencia de Dios iba a habitar nuevamente con nosotros. Iba a abrir esa posibilidad de que Dios estuviera con toda la humanidad. Ese pueblo iba a instaurar una cultura que le iba a enseñar a todas las demás naciones de la tierra cómo vivir, cómo agradar a Dios, cuáles eran las cosas que a Dios no le gustaban, cuáles eran las cosas que a Dios le gustaban. Y eso iba a abrir una posibilidad de que todas las personas de la tierra conocieran el amor, la misericordia de Dios nuevamente como en el Edén. Ese era el propósito y sigue siendo el propósito del pueblo escogido de Dios. Sigue siendo el propósito del pueblo escogido de Dios. Entonces, en resumen, para resumir todo esto, el propósito del pueblo de Dios es ser luz a las naciones. Repite conmigo, luz a las naciones. ¿Sí? Y él marcaba un estándar. El estándar era la ley. ¿Sí? Y hemos escuchado muchas veces el relato de los 10 mandamientos, de todo lo que allí se expone. Ese era el estándar, la cultura. Las personas que aman a Dios y que pertenecen a su pueblo no roban. Las personas que aman a Dios y lo siguen no se contaminan, no actúan igual a todos los demás y tienen misericordia por el prójimo. Están allí para los demás, les sirven. Entonces se establece la ley como un marco. Y Dios les dice, está bien, esta es mi ley, obedézcanla, sirvan de ejemplo para el mundo, expandan mi reino por el mundo para que todos conozcan mi amor y misericordia. Pero, por supuesto, habían dos caminos. Podíamos obedecer, el pueblo de Israel podía obedecer o no obedecer. Y eso, por supuesto,
iba a traer consecuencias. Entonces, al final del libro de Deuteronomio, seguramente alguna vez han escuchado ese nombre, el libro de Deuteronomio, al final hay un largo listado de bendiciones y de maldiciones para este pueblo escogido. Y esas maldiciones o consecuencias de no obedecer la ley de Dios era una lista larguísima. Imagínense que nada más en ese capítulo dedica 58 versículos a exponer cómo progresivamente se iba a ir deteriorando, iban a enfrentar cosas fuertísimas por no obedecer la ley de Dios. Ojo, ya había dedicado un capítulo casi entero a hablar de las bendiciones que significaban para ellos y para el mundo entero obedecer a Dios. Entonces, esta es una de como la última de las alarmas, ¿no? El Señor te dispersará entre todas las naciones de uno al otro extremo de la tierra. Esa era, entre todo el listado, la consecuencia final, la más horrible de todas. Y nosotros, como venezolanos, tenemos experiencia de lo que significa ser dispersos por el mundo. Tenemos nada más de 9 millones de personas alrededor del mundo con nacionalidad venezolana. Ellos vivieron algo similar, pero en un contexto en el cual todas esas millones de personas que fueron esparcidas, miles y miles de personas, eran esclavos. Entonces tenían el sufrimiento de ser esclavos. Luego se expresa el amor y la misericordia. Luego de 58 versículos diciéndole que sufrirían enfermedades, que la tierra no daría fruto, que sus esclavos se enseñorearían de ellos, que por cierto pasa en ese mismo orden si seguimos la historia del pueblo. Termina el listado con este versículo. En el siguiente versículo Dios dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Y podemos ver que a pesar de toda esta descripción de las cosas que podían pasar, el Señor los amaba tanto, y lo que más deseaba en su corazón era que ellos no desobedecieran y que escogieran la vida y que vivieran en bendición. Aquí muchas veces nos gustaría conocer más a Dios. Bueno, en este versículo podemos conocerlo un poco más, a pesar de que era justo que ellos pasaran por todas esas penurias por desobedecer. Lo que deseaba Dios en su corazón era que ellos eligieran la vida. Entonces, las consecuencias del pecado se amplían, por supuesto, y son llevados a Babilonia. Muchos seguramente conocen la historia de Daniel, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones, Daniel y sus amigos, los lanzan al pozo de fuego. Vivían en una tierra extranjera. Todo eso pasa en este momento. Luego, aquí en Babilonia, que era una cultura totalmente distinta, vemos algo particular. Lejos de la tierra que Dios les había prometido, están en medio de una cultura diferente. Recuerdan que Dios quería establecer una cultura en el mundo a través de su pueblo. Bueno, a ellos les toca vivir la cultura del mundo como tal. Intentan cambiarles el nombre, intentan que se vistan distinto, intentan que se vistan distinto, los fuerzan a que no adoren a Dios, sino que adoren cosas distintas. Entonces, Babilonia, desde nuestra perspectiva actual, ya no es solo un lugar geográfico, sino que también es una cultura y un sistema en el cual vivimos. El mundo, todo el mundo, cada nación alrededor del mundo vive bajo este sistema que quiere que no sigas la cultura que te establece la palabra de Dios. Quiere que adores otras cosas, quiere que te distraigas con otras cosas. Quieres que cambies tu nombre, tu identidad cuando estés en el mundo. Quieres que actúes de forma distinta, que hables de forma distinta. Este es el sistema. Y luego, este imperio es derribado, vuelven a Jerusalén, y aquí caemos en la palabra que les había traído hoy. Aquí nace una generación
que si le preguntas a un judío, ellos te van a decir que es la generación de la reconstrucción, la generación del renacimiento, la generación post-exilio, la generación de la restauración. Esta generación podemos ver, por lo menos podemos destacar a 6 personajes. No les voy a hablar de todo esto porque sería demasiado extenso y no me queda tanto tiempo, pero cada uno de ellos tiene historias increíbles. Zorobabel era uno de los últimos descendientes de David en esa época cuando todo había sido destruido. Josué, uno de los últimos sumos sacerdotes que quedaban en la tierra y que todavía amaban y trabajaban para Dios. Nehemías y Esdras, líderes de la comunidad que estaban tratando de reconstruir los edificios y también reconstruir el corazón de Dios, el corazón del pueblo, y que ellos pudieran dirigir todo su amor hacia Dios y hacia respetar nuevamente las leyes, restaurar esa cultura del reino de Dios en la tierra. Y Ageo y Zacarías eran los profetas de esa época que le daban ánimo al pueblo, que estaban allí. Veámonos por un momento en este espejo, ¿no? Estos personajes que vivieron esa época. Cuando hablamos de esta época en la Biblia, es una época muy sensible porque todo había quedado en ruinas en Jerusalén. Y ellos, después de vivir tanto tiempo lejos de la cultura de ese pueblo escogido, regresan. Y vemos que a pesar de todo ese esfuerzo, no fue suficiente. Estos libros en particular dentro de la Biblia tienen un final agridulce, porque el único que podía verdaderamente restaurar todas las cosas era Dios. Cuando las personas actúan, y lo vemos muchas veces en estos ejemplos de ellos 6, actúan por sus propias fuerzas, muchas veces al final podemos terminar desviándonos si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y esta generación, una de las cosas principales que Dios les decía era que ellos tenían que reconstruir el templo, ¿sí? ¿Qué aprendemos de esta generación? Que Dios tiene prioridades cuando reconstruye. No es igual cuando Dios manda a reconstruir. Para Él no vale lo mismo una casa que el templo de Dios, no. Dios, la primera orden que dio fue restauren el templo. Pero ellos comenzaron con mucho ánimo y dejaron la obra a la mitad. Se desanimaron porque todo lo que estaban viendo no cumplía sus expectativas. Y dedicaron mejor su vida a enfocarse en ellos mismos, a construir su casa. Bueno, tal vez ya no estaban tan pendientes de la obra que habían hecho sus antecesores. Bueno, cada uno veía por sí mismo. Y aún Malaquías, 100 años después, revisa todo esto, pasa por el pueblo y dice: el pueblo se corrompió nuevamente. Después de que pasamos por todas las consecuencias que nos había dado Dios, definitivamente solo Dios puede restaurar a este pueblo, solo Él puede verdaderamente reconstruir todo esto en lo espiritual. Una particularidad de todo esto es que un Isaías 200 años antes, una parte del libro de Isaías tiene una particularidad, y es que él está profetizando para su tiempo, para su época, 200 años antes de todo lo que yo les he contado hoy. Pero tiene una sección del libro de Isaías que él profetiza para esas generaciones futuras y lanza una cierta cantidad de capítulos para ellos. Y me gustaría que revisáramos el capítulo 58, que responde qué esperaba Dios de esta generación de la restauración. ¿Qué esperaba de ellos? Y hablaba, que también lo menciona Zacarías justamente, de que ellos hacían mucho ayuno, les gustaba mucho ayunaban 2 meses al año, ayunaban, se la pasaban en eso. Pero, por ejemplo, ellos ayunaban con el propósito de: yo voy a ayunar, voy a dejar de comer, voy a abstenerme de esto, y voy a orarle a Dios para que Dios me permita ganar esta discusión que tengo contra ese hermano con el que estoy resentido. Esas eran las peticiones que ellos levantaban, y podían durar días sin comer con el propósito de que Dios los ayudara.
Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios estaba alineado con esas peticiones que tenían en su corazón? No. Ese es el contexto de este capítulo. Y entonces él dice en Isaías 58, 6 al 7, lo pueden revisar, que dice, no, esta es la clase de ayuno. Estaba preguntando, esta clase de ayuno donde ustedes oran para que yo gane sus peleas y sus discusiones vanas, ¿es la clase de ayuno que yo busco? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Vamos al siguiente. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces tenemos aquí el panorama. Cuando hablamos de reconstrucción en la Biblia, y siempre, seguramente esta semana, estas 2 semanas han sido la mayor cantidad de veces que en Venezuela se ha predicado acerca de Nehemías, por lo menos, ¿no? Porque esta es la época de la reconstrucción. Cuando pensamos en reconstrucción, pensamos en esta época en la Biblia. Pero este mensaje, todo este mensaje que hemos estado explorando, luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se sigue abordando por los apóstoles. Esto era lo que Dios quería de ellos: misericordia, obediencia y obras justas. Entonces, en el futuro, que es justamente el establecimiento del reino de Dios en medio de un mundo perdido, en el futuro vemos a los apóstoles hablando acerca de eso. Quienes construyen, la gente se pregunta, bueno, si Dios quiere restaurar todas las cosas, ¿quién construye eso? Y la respuesta es sencilla: lo construye Dios a través de sus hijos, ¿sí? La cultura del reino, la cultura, el idioma, las fiestas, las prioridades, todo eso lo construye Dios por medio de sus hijos en la tierra. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que, gracias a Dios, tengo tiempo para hablar de lo que hablaban los apóstoles acerca de la reconstrucción y de lo que nos corresponde hoy en día a nosotros. Entonces, los apóstoles siguen desarrollando esta idea de reconstrucción espiritual y esta reconstrucción de la cultura en 2 dimensiones principalmente. Vamos a explorar estos 2 versículos para terminar. Explorar la construcción desde el punto de vista personal y desde el punto de vista o la dimensión colectiva. Entonces, comencemos con la personal y leemos 1 Corintios 3, del 10 al 15. Lo voy a leer aquí. Dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Aquí nos habla Pablo. Él está haciendo una analogía y hablándole a los corintios que estaban comportándose un poco mal, él los describe como un poco carnales. Entonces, él dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando el muro de llamas.
Entonces me gustaría, para que quede bien claro esta imagen, me gustaría mostrarles algo que hace años vi en internet y se me quedó grabada esa imagen, pero no, esta semana que estaba buscando los versículos para esta prédica, me recordé de esa imagen. Antes de pasar, dice: nuestras vidas como templo de Dios, edificadas sobre el fundamento que es Cristo. El fuego de la prueba revela la calidad, revela el material de nuestra construcción. Entonces, esta es la imagen que quería mostrar. Este es un edificio que se llama, irónicamente, el Palacio de Arena. Estamos hablando de que en Florida, en Florida, justamente en esta playa, pasó un huracán, ¿sí? Y, por supuesto, como ven alrededor, todas las casas se cayeron, excepto esa casa, el Palacio de Arena. ¿Qué tenía de particular esta casa? Bueno, que esta casa fue hecha por un señor llamado Russell King, y esta casa estaba diseñada de tal forma que podía resistir el doble de vientos que el reglamento establecía en Florida. Estaba hecha con hormigón reforzado, con acero, elevada sobre pilotes de concreto, y tenía un techo diseñado especialmente para no poder ser arrancado por el viento. Entonces, la prueba reveló el material de que estaba construida la casa. Las demás casas, hechas principalmente de madera, salieron volando. Pero la prueba, el fuego de la prueba, reveló que era de qué estaba hecha la casa. Entonces, esto tiene una primera dimensión, la dimensión personal. Nosotros, como hijos de Dios, construimos. En este contexto específico, el versículo nos habla de que Pablo le decía a los corintios: yo les prediqué de Jesucristo, ustedes lo conocieron. Ahora ustedes van a empezar a hacer obras. Los hombres van a empezar a ver esas obras. Pero tienen 6 opciones de material. Y vean lo particular, ¿no? Por un lado, él les dice, pueden construir con oro. Pueden construir con plata. Pueden construir con joyas. Esto recordándonos un poco al templo que había construido anteriormente el pueblo escogido de Dios, Israel. Y por otro lado, pueden construir con madera, con heno o paja. Materiales que, si uno lo piensa por un segundo, no son como muy buenos para la construcción, y menos si la prueba final de ese edificio va a ser fuego. Entonces, él les da esas 2 opciones. Y quiero, sin profundizar tanto, porque sería muy extenso, en este versículo, les quiero decir una cosa. Pablo estaba comparando a 2 tipos de personas. Por un lado, las personas que andan en el Espíritu son los que construyen y hacen obras con ese tipo de materiales. Y, por otro lado, las personas que, a pesar de que han conocido a Cristo, andan en la carne. Suena muy abstracto, pero ya lo vamos a definir. Entonces, por un lado vamos a definirlo más fácil por la carne. Son personas que, aunque han conocido a Cristo y conocen la verdad, tal vez no actúan exactamente como un cristiano. Y créanme que las personas en el mundo saben cómo se ve un cristiano. Las personas inconversas saben exactamente cómo se ve un cristiano. Esas personas, bueno, no actúan a pesar de que sí conocen a Cristo, y lo que nos explica Pablo es que son salvos y que van a ser salvos, pero apenas. Y por otro lado están las personas que andan en el Espíritu. Pero ¿qué es andar en el Espíritu? Seguramente lo han escuchado muchísimas veces, pero para no hacerlo extenso voy a resumirlo en 3 puntos clave, que podemos hablar en otro momento, horas acerca de esto, pero en 3 puntos clave. Y es ser conscientes de que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¿Quién sabe que el Espíritu Santo está en nuestro corazón? La palabra dice, cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y habita en nosotros. Lo segundo es
dejarnos influenciar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos está hablando, siempre está queriendo que nosotros andemos en dirección a Cristo, ¿sí? Que nosotros seamos transformados, recibamos de Cristo, conozcamos a Cristo y andemos en ese camino. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Y lo tercero es obedecemos al Espíritu Santo en medio de ese caminar. Cada día una persona que obedece, que es influenciada, que sabe que el Espíritu Santo vive en ellos, cada día se parece más a Cristo, porque Él nos revela a Cristo. Entonces, estas personas hacen obras de oro, de plata y de joyas delante de Dios. Y me gustaría que se llevaran esa imagen. Cuando estén en una situación esta semana y una persona les arte la paciencia, los lleve al límite, ese es el fuego. Y ahí vamos a ver de qué está hecha la construcción. Si esta semana ustedes tienen la oportunidad de ayudar a alguien, ese es el fuego. Y allí vamos a ver de qué está hecha la construcción. Si esta semana el hermano le pide, por favor, ora por mí, el paso de tomar la decisión y orar por el hermano, ese es el fuego. Y ahí vamos a ver de qué está hecha la construcción. Cada vez que se nos presenten situaciones difíciles en nuestros trabajos, en nuestro día a día, en nuestra casa, ese es el fuego. Sí, el contexto del versículo habla del día del Señor, el día en el que Jesús con su ojo de fuego va a revelar qué es lo que había en cada uno. Pero hoy, ya el reino ha llegado, ya se ha acercado porque Jesús vino. Entonces, esta es la primera dimensión, pero veamos la segunda, más adelante, la dimensión colectiva. Entonces, Pedro y Pablo, en esta época muy contemporánea, estaban hablando todos de lo mismo, todos están hablando acerca de construcción. Y vemos este versículo que dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Vamos a hacerlo sencillo. Esto ahora nos dice que nosotros somos parte del pueblo escogido de Dios, pero no solo somos parte del pueblo escogido de Dios, nosotros construimos un templo a través de nuestras obras, pero al mismo tiempo nosotros somos una piedra que está construyendo la pared del templo. Y dice en Reina Valera, una versión que es muy conocida y por eso tal vez le suena un poco distinto, dice que Jesús vino a ser la piedra del ángulo. La piedra del ángulo establece la medida en la que se colocarán todas las demás piedras en la construcción. Es el nuevo estándar. Antes el estándar de la cultura era la ley, pero ahora el nuevo estándar es Cristo. Y ahora nosotros estamos en esa pared incrustados, rodeados por otras piedras vivas, construyendo esas paredes de ese templo. Entonces, viéndolo de esta perspectiva, como dice las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Entonces me gustaría avanzar un poquito más allí. Nuestras vidas como una parte del templo que se edifica, teniendo como base y como piedra de ángulo a Cristo. Como piedra viva formamos parte de la obra que Dios lleva a cabo en el mundo entero. Y me gustaría pasar, porque tenía en mi corazón esta semana, antes de que se me acabe el tiempo, algo que estuvo moviendo mi corazón muchos días, y era hablando de esas otras piedras vivas que están al lado. Me gustaría que podamos ver algunos ejemplos de esas piedras vivas. Hoy, alrededor del mundo, Dios está llevando a cabo una obra maravillosa, que es la construcción de un templo. ¿Sí? Veámoslo así. La función del templo es que Él quiere habitar allí. Es el lugar de habitación de Dios, donde nos conseguimos con Dios. Y Él en el mundo entero está haciendo una gran obra
construyendo con cada una de esas piedras. ¿Ven cada una de esas piedras? Una de esas piedras es usted. Quiero que en este momento diga, yo soy una de esas piedras. Muy bien. Entonces veamos el testimonio de algunas otras piedras que están alrededor del mundo haciendo algunas cosas. Por ejemplo, hay un ministerio que de verdad me gustaría que se llevaran de tarea el día de hoy. Buscar en YouTube al ministerio Piedras Vivas. Puertas Abiertas. Ellos tienen un canal de YouTube que en estos días estaba viendo, y les confieso que estaba viendo y veía video tras video, y lo que hacía era llorar. Estaba ahí, así, frente a la computadora, llorando, y yo decía, wow, estos son nuestros hermanos. No sé si logran verlo de esta manera, el panorama general, ¿no? Pero en este momento, alguna de nuestras hermanas en algún sótano de China está copiando a mano el Nuevo Testamento. En este preciso instante, algunos jóvenes están en las montañas del sur de China esperando a que pasen la gente que viene huyendo de Corea del Norte para darles una Biblia y un pan. Mientras nosotros hablamos aquí, hay alguna familia en Somalia que está viendo cómo destruyen su casa a martillazos porque ellos se negaron a abandonar la fe en Jesucristo. Y esa es esa piedra viva que está al lado tuyo. Amén. Tú también eres parte de eso, de ese plan global. Dios, en medio de estas circunstancias tan difíciles, Él dice en su palabra, en el mundo tendremos aflicción, en el mundo sufrirán. Jesús perdió a su papá, vivió pobreza, sus amigos lo traicionaron, fue torturado hasta la muerte. Él sabe que es sufrir. Y aquí estamos nosotros, y tenemos una puerta abierta. El sufrimiento no va a parar de un momento a otro, mis hermanos. No comencemos, no ignoremos lo que está pasando a nuestro alrededor, la obra de Dios. No construyamos nuestras propias casas, unámonos a la obra de Dios, unámonos a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y así hay tantos, cientos y cientos de casos de familias huyendo en Nigeria o en América Latina, en zonas donde el narcotráfico no permite que se predique el evangelio. Tenemos a pastores en campos de concentración, a personas que son linchadas en la India. Todos ellos son nuestros hermanos que están al lado de nosotros, que necesitan nuestras oraciones. Hermanos, no podemos vivir en una vida ensimismada. No podemos olvidarnos de ellos tampoco, porque tal vez no tenemos los recursos para ayudarlos, pero podemos orar por ellos. Hermanos, hay tantos pastores que están allá arrodillados en este momento orando a Dios porque en cualquiera de estos días lo van a ejecutar. Esos son nuestros hermanos, esas piedras vivas que están a nuestro alrededor, y hoy se nos ha abierto una puerta, mis hermanos. Se nos ha abierto una puerta. En medio de nuestra comodidad el piso se movió y tenemos la oportunidad de ayudar, tenemos la oportunidad de orar por otros, tenemos la oportunidad de estar para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando se pregunte qué es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, esta es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y tenemos la oportunidad de unirnos a esto, mis hermanos. Tenemos la oportunidad de no estar en nuestra zona de confort. Tenemos la oportunidad de hacer algo para nuestro Dios, que se entregó por completo por nosotros. Entonces, este es el mensaje que tenía para darle, mis hermanos. Creo que la reconstrucción comienza por lo espiritual. Todos estamos conscientes ahora de que la vida se nos va en un momento, mis hermanos. De un segundo a otro ya no estamos aquí. Las cosas materiales, las cosas que hemos apreciado tanto por encima de
de la vida de las personas que tenemos alrededor. Pero hoy me gustaría dejarlo con tres puntos fundamentales. Se está construyendo un templo, mis hermanos. En el mundo entero Dios no ha parado su obra y quiere restaurar todas las cosas. Ese es su trabajo, Él no para de trabajar por eso. Y está colocando piedra y sigue edificando ese templo. Debemos andar en el Espíritu, porque ¿cómo ayudaremos? A la generación de la reconstrucción no le fue bien por sus propias fuerzas, mis amigos. Después de tantos años y tanto sufrimiento, igual no lo lograron, porque no estuvieron alineados con lo que el Espíritu quería. Y Dios nos está llamando hoy a ser ese pueblo escogido y esa luz a las naciones. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, porque tú nos confrontas, Señor, tal vez con nuestra propia comodidad. A mí me has confrontado con mi propia comodidad, Señor. Danos, Señor, te lo pedimos, ese espíritu de arrepentimiento para volver nuestro rostro a ti y unirnos a la obra que tú ya estás haciendo, Señor. Muchas veces sentimos que no podemos, que no tenemos la fuerza, que no tenemos el conocimiento, que no tenemos los recursos. Pero en tu palabra tú nos dices que tú eres el dueño del oro y de la plata. Cuando ellos querían construir el templo, tú les dijiste: yo soy el dueño del oro y de la plata. Ese es el contexto de ese versículo, justamente para construir el templo. Tal vez no sentimos que no tenemos fuerza, pero tú eres quien renueva la fuerza de quien no tiene ninguna. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Y hoy elevamos una oración por nuestros hermanos, esas piedras vivas que lo están dando todo. Elevamos una oración por aquellos pastores que están en trabajo forzado. Señor, dale fuerza. Fortalece sus corazones, Señor. Que nunca te nieguen, Señor. Dale fuerza para seguir adelante y recibir esa corona que tú tienes preparada para cada uno de ellos. Abrázalos, Señor. En medio de sus tristezas, abrázalos. Provéeles de alimento a los que tienen hambre. Sosténlos, Señor. Hoy oramos, Señor, como una familia, como tus hijos, como parte de la iglesia, como parte de ese pueblo escogido. Nosotros nos unimos en este momento al clamor de tantas personas alrededor del mundo, por nuestros hermanos misioneros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por los corazones de los que tienen los recursos. Toca sus corazones, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por aquellos misioneros jóvenes que se están preparando, Señor, dale fuerza. Envíalos, guíalos tú, Espíritu Santo. A los que están en medio de la naturaleza, de los bosques, de las selvas, de los desiertos, Señor. Guíalos en medio de la oscuridad, en medio de esas circunstancias difíciles, Señor. Hoy te pedimos por ellos. Y te pedimos, Señor, por nuestra nación, por Venezuela, Señor. Que estas circunstancias, Señor, que no le demos la espalda a los necesitados de nuestra nación, Señor. Ayúdanos, Señor, si necesitamos sabiduría, dánosla, Señor, porque tú eres la fuente de toda sabiduría, Señor. Danos las estrategias, danos los recursos, Señor, para contribuir a tu obra, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, porque tú nos muestras tu amor y tu misericordia, que guardaste nuestras vidas y nos diste una nueva oportunidad para servirte, para adorarte con nuestras acciones, para mostrarte a ti en medio de las circunstancias difíciles.
Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a construir nuestra vida y ese fundamento, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablándonos cada día. Danos esa fuerza que solo proviene de ti, Señor, para seguirte, para obedecerte, Espíritu Santo, en lo que tú nos indiques, para ser esa luz del mundo, Señor, que es lo que tú tienes en tu corazón para nosotros, Señor, para ese pueblo escogido. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a compartir, aún en medio de estos tiempos de compartir, podamos seguir meditando en lo que tú nos has hablado, Señor. Llámanos a cada uno, Señor, a servirte a ti, y a unirnos a tu obra en estos tiempos tan difíciles, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No
Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy, Señor, nos hablaste a nuestro corazón y a nuestra mente. Hoy, Señor, has reafirmado el deseo, tu deseo en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres así, un Dios vivo, que habla, que responde, que nos ves. Hermanos, esta palabra de hoy, como dije, nos reafirma el deseo que tenemos en nuestro corazón. Aquí hay hermanos y hermanas que ya están haciendo, sirviendo a los necesitados. También dentro de nuestra congregación hay personas necesitadas, muy necesitadas, a causa de lo que sucedió. Si ustedes quieren saber quiénes son, acérquense a mí y yo hablaré con ustedes y les diré. Porque requerimos primero atender la necesidad del pueblo de Dios y luego afuera. Y Dios nos ha provisto para ayudar aquí y para ayudar afuera. El Señor hoy nos habló. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A Dios o al hombre? Escuchemos a Dios y hagamos lo que Dios nos está diciendo. Dios nos bendiga. Gracias, Ángel. Gracias.